Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la TLIS, Consejería en Anticoncepción para Adolescentes, dirigida por nuestra ponente, la obstetra Ingrid Ramírez Webb, del Servicio de Obstetrices del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los presentes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada obstetra Ramírez, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenos días. Eh, Hoy me tocó hablar el tema de consejería en anticoncepción para adolescentes, que se ofrecen los servicios diferenciados de atención en salud para adolescentes, ex consultorio juvenil. Marco normativo. ¿En el qué normas o leyes nos avalan darles un método anticonceptivo a adolescentes mayores de 14 años? Tenemos en nuestra Constitución Política del Perú la Ley 26842, la Ley General de Salud con modificación modificatorias en el artículo 5, en donde menciona que los adolescentes mayores de 14 años son titulares de derechos en asuntos vinculados a su sexualidad y que pueden acceder a la información sobre infecciones de transmisión sexual, así como también a información y acceso a los métodos anticonceptivos. La Ley 27337, ley que aprueba el Código del Niño y Adolescente en sus modificatorias, la Ley 27657 del Ministerio de Salud, el Decreto Supremo número 001-2012 del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, la Convención de Derechos del Niño y el Adolescente y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estas leyes apoyan la salud del adolescente, ¿no?, en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a la prevención de embarazo en adolescente. La consejería en planificación familiar para adolescentes y salud sexual y reproductiva es una consejería integral basada en no solamente darles información a los adolescentes sobre planificación familiar, sino también prevención de ITS, derechos sexuales y reproductivos, violencia basada en género, nutrición. La consejería es un proceso de comunicación interpersonal directa, mediante la cual un miembro del equipo de salud capacitado orienta, asesora y apoya a otra persona a identificar sus necesidades y a tomar sus decisiones informadas, libres, responsables y voluntarias acerca de sus vidas reproductivas. Estas prestaciones de servicio se brindan en los servicios diferenciados para adolescentes. Aquí tenemos el consultorio juvenil, donde atendemos a chicas de 12 a 17 años, 11 meses, 29 días, según sus necesidades y expectativas. El tiempo que dura una consejería en un adolescente va entre 20 minutos a 30 minutos. Aquí tenemos una imagen donde se ve a chicas adolescentes de la institución educativa argentina, ¿no? En esta imagen se les está brindando también una charla, perdón, sesión educativa. ¿Ya? En las sesiones educativas nosotros aprovechamos para también informarles sobre los métodos anticonceptivos y
prevención de infecciones de transmisión sexual. Los 5 pasos de una consejería de planificación familiar. Establecer principalmente una relación cordial con el adolescente. Es importante identificar también las necesidades del usuario o del adolescente. Al establecer la relación cordial con el adolescente, hay que brindarle al adolescente un ambiente donde le podamos dar privacidad, donde podamos darle confianza, identificar y también presentarnos, ¿no? Presentarnos, decirle quiénes somos, cómo nos llamamos, que nos cuentes de repente qué proyectos de vida tiene, em, mencionarle de repente eh, cómo va la relación con sus padres, con sus pares también. Identificar las necesidades del usuario como segundo paso. ¿A qué viene el adolescente? ¿Cuáles son sus inquietudes? Si ha iniciado o no ha iniciado ya actividad sexual para ver más o menos cuál es el método ideal. Responder las necesidades del usuario, ¿no? Del mismo adolescente. Verificar al final la comprensión del usuario adolescente, si nos ha entendido, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, cómo debe ser la toma de la píldora, ¿no? A qué hora tomarla, qué hacer en caso de que se olvide de tomar una píldora anticonceptiva, em, cuántas veces está permitido olvidarse y a partir de del segundo olvido, ¿no? ¿Qué debe hacer? Protegerse tal vez con un condón o suspender hasta que le venga la regla y nuevamente reiniciar el método, ¿no? Mantener la relación cordial, eh, fijar la fecha de la nueva cita. Aquí tenemos en las imágenes la consejería en posparto de un adolescente, cómo se trabaja, cuál es la actividad que realizamos nosotros en el consultorio juvenil. Principalmente coordinamos con el personal de vigilancia, quienes son los que nos apoyan bastante, ya que nos dicen cuáles son las camas y directamente vamos a darles la consejería a las chicas en sus mismas camas, ¿no? Aquí vemos a un adolescente de posparto vaginal y en la otra imagen vemos la consejería que se está dando a un adolescente gestante. Aquí vemos el total de la tasa de fecundidad, en donde del total de adolescentes de 15 a 19 años de edad, 8.2% estuvo alguna vez embarazada, es decir, que ya son madres o que están embarazadas por primera vez, según área de residencia. El porcentaje de adolescentes alguna vez embarazada en el área rural es 17.1%. Eso significa que de 100 mujeres, a 17 ya están embarazadas, ¿no? O tienen embarazo o están gestando. Fue considerablemente mayor respecto al área urbana, que de 100 mujeres, 6 están embarazadas, ¿no? El 6.1%. Aquí vemos que según ENDES 2023, la tasa de fecundidad, la tasa de fecundidad del embarazo, ¿no? De fecundidad estaba disminuyendo con respecto a los años anteriores. Por ejemplo, podemos apreciar acá en adolescentes de 15 a 19 años que alguna vez estuvo embarazada, según área de residencia del 2022 al 2023, tenemos que en el 2022, 9.2%, y en el 2023 vemos un descenso teniendo como resultado 8.2%. O sea, en el 2022 tuvimos de 100 mujeres adolescentes de 15 a 19 años, 9 embarazadas, ¿no? Y en el 2023, 8 embarazadas de cada 100. Hay un descenso. Eso vemos
cómo se manifiesta en el área urbana y en el área rural. En el área urbana vemos que es de 6,8% y en el 2022 y en el 2023 6,1%. En el área rural vemos lo contrario, siempre hay más embarazadas en el área rural, ¿ya? Más embarazos. Entonces vemos que en el 2022 tuvimos 18,4% y en el 2023 descendió a 17,1%, ¿no? Vemos que la tendencia de embarazos en adolescentes tiende a bajar. Incluso eso lo demuestran estudios internacionales que para el 2030 tiene que ver en la gran mayoría de países un descenso de embarazos en adolescentes. Esto tiene como base de fuente el ENDES 2023. La anticoncepción en el posaborto y posparto. Toda adolescente que llega al consultorio de servicios diferenciados para adolescentes tiene consejería gratuita en planificación familiar. No solamente una, sino dos o tres, de acuerdo a la necesidad de las mismas adolescentes. Si no han escogido aún en la primera consejería su método para después del parto, ellas pueden escoger en la segunda o tercera consejería. La adolescente en el periodo posaporto requiere una atención integral con orientación y consejería especializada. Hay que tener en cuenta que las adolescentes generalmente no han planificado su embarazo, por lo tanto tienen problemas siempre asociados, ¿no? Como por ejemplo mm, miedos, temores a enfrentar la maternidad, miedos, temores a enfrentar riesgos de un aborto, ¿no? Por la cual es importante trabajar con un equipo multidisciplinario, como son psicólogos, asistentes sociales, ¿no? Para que puedan orientar, aconsejar a estas chicas, ¿no? La adolescencia en el posaborto requiere entonces una atención integral por el equipo multidisciplinario, de preferencia especializado en la atención del adolescente. También contamos acá con el servicio de mamis y la asesoría legal. La anticoncepción en el posparto requiere también de una atención integral, ¿no? Con orientación y consejería especializada. Muchas veces acá las chicas, adolescentes, eh, están con inquietudes de ver de repente con qué se cuidan, ¿no? Aceptan los métodos anticonceptivos, ¿no? En la consejería. Muchas de las chicas también en este periodo posparto tienen inquietudes, ¿no? Hay veces la falta del apoyo de la pareja, eh, chicas que de repente han sufrido de violencia basada en género. Entonces la orientación y consejería tiene que ver frente a qué caso estamos, ¿no? Para poder darle una orientación y consejería de acuerdo a la necesidad del adolescente. Trabajar también conjuntamente con el servicio de mamis, el servicio de psicología y el servicio de hacer social, del asistente social. El embarazo y periodo posparto ofrecen también una oportunidad para poder educar a las mujeres y hombres sobre la importancia de espaciar sus hijos, la importancia de utilizar métodos anticonceptivos y la lactancia materna, ¿no? También informarle el porcentaje alto de anticoncepción que ofrece también la lactancia materna. De esa manera garantizamos también eh, la alimentación en ese bebé y la continuidad de la lactancia materna.
La edad no es motivo para descartar ningún método anticonceptivo. Los aspectos socioconductuales deben ser considerados, siendo muy importante valorar su aceptación y motivación para asegurar su cumplimiento adecuado. Los métodos de abstinencia periódica requieren un elevado grado de motivación y no son muy aconsejables para las adolescentes, ya que sus ciclos son irregulares. Los métodos de barrera ofrecen protección también frente a infecciones de transmisión sexual, por lo que están especialmente indicados en la adolescencia, ya que estamos atacando dos riesgos del adolescente, ¿no? El hecho de contagiarse una infección de transmisión sexual y el hecho de tener un embarazo no deseado. La anticoncepción oral de emergencia se considera actualmente un método seguro en la adolescencia. No existe problema para su uso en el adolescente de anticoncepciones combinados como el inyectable, los parches subtrasérmicos, los anillos vaginales, que son de fácil uso y de buen grado de cumplimiento. Se recomienda preferentemente los estrógenos no por debajo de 30 microgramos de etinilestradiol. Em, los anticonceptivos orales también va a ciclarles, ¿no? Su menstruación, sus ciclos menstruales y va a ayudarles con los cólicos menstruales a las chicas, ¿no? Es un buen uso, es recomendado también su uso para estas chicas adolescentes para prevención del embarazo. Con respecto a los inyectables de 3 meses, se deben indicar recién cuando la chica, a los 2 años de haber iniciado la menarquia, ¿sí? A los 2 años después de haber iniciado la menstruación. Los métodos anticonceptivos actualmente vemos que en las chicas son fácilmente aceptados y no existen muchos efectos colaterales o no son tan marcados como las pacientes adultas. Tienen una buena aceptación. En cuanto a los métodos hormonales, eh, va a ir también depende de frente a qué tipo de adolescente estamos, ¿no? Si es un adolescente eh, posparto o posaborto o intergenésica, va a depender si nosotros, por ejemplo, en un caso de un adolescente posparto o posparto, no podemos darle inyectables combinados, ¿no? Sino tenemos que darle inyectables que tengan solo progestinas, ¿no? Como el acetato de medroxiprogesterona. En cuanto a chicas intergenésicas o adolescentes posaborto, un inyectable combinado, ¿no? Con estrógenos y progestágenos. En cuanto a las actividades que se realizan dentro del consultorio juvenil, programa Etapa Vida Adolescente, tenemos que el año pasado, en el 2024, de enero a diciembre, tuvimos 1.102 consejerías anuales en cuanto a planificación familiar y salud sexual y reproductiva. Eh, Generalmente las consejerías eh, son dictadas en consultorio juvenil, pero también nosotros acudimos a los pabellones, tanto de salud mental, a los pabellones de pediatría, los pabellones de puerperio normal, puerperio patológico. Del total de adolescentes atendidos en consultorio de servicios diferenciados para adolescentes que acudieron por métodos anticonceptivos menores de 18 años, porque solamente tenemos a nuestra población hasta los 17 años, 11 meses, 29 días según las normas. Tuvimos pacientes nuevos atendidos 84 y pacientes continuadoras 25 con respecto al inicio de métodos anticonceptivos, ¿no? 84 nuevos.
Dentro de los métodos anticonceptivos más solicitados por los adolescentes de 14 a 17 años, 11 meses, 29 días en nuestro hospital en el 2024, fueron los implantes hormonales, cuyo porcentaje fue de 31%, seguido de los preservativos, 31%, acetato de medroxiprogesterona, 25%, anticonceptivos orales, 5%, mela, 4%, inyectables mensuales, 2%, y DIU, 2%. La fuente estadística anual de planificación familiar del Servicio Diferenciado de salud para adolescentes de 14 a 17 años, 11 meses, 29 días, fue de ahí donde tomamos estos datos. Vemos acá en el cuadro que los métodos, sumando los métodos de implante hormonal más acetato de medroxiprogesterona, inyectables, mensual, ACO y dispositivos intrauterinos, tenemos un buen porcentaje de adolescentes que opta por métodos seguros. Y principalmente aquí tenemos el implante hormonal, que es un método de larga duración muy recomendado para los adolescentes. Acceso, ¿no? De acuerdo a la encuesta demográfica, ¿no? En cuanto a los que acceden a los servicios de adolescentes eh, o que son sexualmente activos, ¿no? Eh, tenemos que el ENDES en el 2022 eh, menciona que 77,6% de los accesos tuvo acceso a la orientación y consejería, ¿no? De adolescentes entre 15 a 19 años tuvieron acceso a los métodos anticonceptivos modernos, mientras que en el 2018 solo se registró 65%. O sea, de 100 adolescentes solamente 65. Y en el 2022 de 100 tenemos 77,6, que sería 78 adolescentes de 100. Eso nos da un buen punto de vista, ¿no? Viendo de que prácticamente cada vez más hay acceso a la orientación y consejería de estos adolescentes. Eso va a conllevar a que la tasa de embarazos en adolescentes siga bajando. Entre los métodos anticonceptivos de mayor uso por el grupo adolescente, tenemos el condón masculino con 36,7% y el 5,4%, ¿no? Se colocó el implante subtérmico, que también es un buen indicador. En el ENDES 2022, las regiones que presentaron mayores tasas de embarazos en adolescentes son Ucayali y Loreto. Eh, Aquí tenemos los métodos anticonceptivos que ofrece el Ministerio de Salud. Dentro de ellos tenemos los métodos del ritmo o Lino-Naus, o del calendario, basado en la abstinencia en relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual. En este método ya sabemos que se tiene que abstener de tener relaciones sexuales en los días fértiles, ¿no? En el método del ritmo se recomienda incluso que las personas se controlen sus ciclos menstruales durante un año para determinar cuál es su periodo de menstruaciones más largas y más cortas y poder determinar ahí de qué día tienen que tener la abstención de las relaciones sexuales. Hay reglas en donde al ciclo más corto se le resta 18 y al ciclo más largo se le resta 11 y nos detecta exactamente cuáles son los días en que la persona no puede tener relaciones sexuales porque son los días fértiles. En el método de lisomoco cervical, igual es
abstenerse de tener relaciones sexuales en el periodo fértil del ciclo menstrual y está determinada por la presencia del moco cervical, ¿no? El cual se debe de enseñar a controlar cómo ver la elasticidad del moco cervical desde que ya aparece los días de humedad, no tener relaciones sexuales, ¿no? Su falla de uso de estos métodos naturales generalmente es alto, 25 por cada 100 mujeres en el primer año de uso. No se recomienda esto, por ejemplo, lo que es el método del ritmo en adolescentes, ya que ellos tienen ciclos irregulares, pero sí se podría recomendar, por ejemplo, un método de Billings, eh, lógicamente con una buena orientación y consejería al adolescente. También dentro de esto tenemos el método MELA, el método de lactancia materna exclusiva. Este método también puede ser recomendado en todas las adolescentes en el periodo posparto. La falla de uso de este método tenemos 2 por cada 100 mujeres en el primer año de uso, ¿no? Incluso la falla típica, pero la falla eh, es de exactamente 0,9%, la falla teórica. Los condones masculinos impiden, su mecanismo de acción es que impiden que el espermatozoide tenga acceso al tracto reproductor femenino. Su falla teórica va en 15%. La falla práctica es mucho mayor. Perdón, la falla teórica va en 15%. La falla típica es mayor. Condón femenino impide también el paso del espermatozoide, falla teórica 15%, o sea, de 100 personas que lo utilizan, 15 pueden quedar embarazadas. Los espermicidas también son una opción anticonceptiva. Estos impiden el paso del espermatozoide y la viabilidad del espermatozoide. Su falla teórica está en 18%. Los anticonceptivos hormonales, tenemos los combinados, los parches, los anillos vaginales. Los hormonales de progestina, tenemos las píldoras, el implante, el inyectable, el anillo vaginal de solo progestina, que pueden ser utilizados también por los adolescentes. La falla de uso típico de 8 embarazos por cada 100 mujeres al año. Las combinaciones de esa es la falla típica, pero generalmente los hormonales están dando una falla teórica de 0,3%, dependiendo del tipo de método anticonceptivo. Métodos combinados inyectables de depósito, inyectables más conocidos como inyectables mensuales, que contienen 5 miligramos de cipionato de estradiol más 25 miligramos de acetato de medroxiprogesterona. Son también recomendados para adolescentes, bien tolerados, dando una falla teórica de 0,05 embarazos por cada 100 mujeres al año. Los parches hormonales combinados son también métodos buenos para adolescentes o recomendados. Tienen su compuesto que es noreticerona de 6 miligramos y etinilestradiol de 0,60 miligramos. Los parches hormonales se utilizan a partir del primer día de regla. Se coloca un parche hormonal por semana durante 3 semanas seguidas y se dice que descansen una semana para poder iniciar la otra caja de los otros parches. Y durante esa semana debe venirle, de la semana de descanso debe venirle la regla. Son bien tolerados en adolescentes. El anillo vaginal combinado que contiene etinilestradiol de 2,7 miligramos y etonorgestrel 11,7 miligramos, también tolerados en adolescentes. Inyectables solo de progestina, tenemos el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos. Ya dijimos que esto debe ser colocado 2 años después de haber iniciado la menarque. Generalmente estos inyectables solo de progestina indicamos nosotros en
adolescentes que deseen, ¿no?, cuidarse con este método después de un parto, ya sea cesárea o vaginal, ¿no? Puede ser al alta posparto o puede ser dentro de los 40 días inmediatos, ¿no? Generalmente el adolescente vuelve a nuestro servicio para hacer su control puerperal o su retiro de puntos y ahí aprovechamos para captarla nuevamente y ponerle su método anticonceptivo, ¿no? La falla teórica de este método es 0,3 embarazos por cada 100 mujeres. La falla de uso típico, 3 embarazos por cada 100 mujeres. ¿A qué se refiere la falla de uso típico? Explicarles un poquito esto. Se refiere de repente a que el, se frotó la zona donde se colocó la inyección, entonces sabemos que cuando una persona inyecta un anticonceptivo de 3 meses no se debe frotar la zona porque no va a durar el anticonceptivo los 90 días, sino se va a absorber antes, ya que se ha ampliado la zona de absorción. O podría ser de repente por una falla, ¿no? Como a nivel de producción de método anticonceptivo, farmacológica, ¿no? El implante solo de progestina tenemos también, que es buena opción para los adolescentes. Esto contiene etonorgestrel de 68 miligramos. Su falla teórica es de 0,3 embarazos por cada 100 mujeres al año de uso. El implante es un método muy recomendado para adolescentes. Su efectividad es alta. Es bien tolerado también por el por nuestros pacientes del servicio de adolescentes. No interfiere con la lactancia materna en caso de las gestantes, perdón, de las puérperas que ya han dado a luz. Más bien esto incrementa un poco la producción de la leche de ellas materna, ¿no? Favoreciendo así la lactancia materna. También se recomienda el dispositivo intrauterino. Tenemos la T de cobre 380A, ¿ya? Esto, su mecanismo de acción es que afectan la capacidad del espermatozoide de poder pasar a través de la cavidad uterina, ya sea inmovilizándolos o destruyéndolos, ¿no? La falla teórica es de 0,6 embarazos por cada 100 mujeres al año. El dispositivo intrauterino también es bien tolerado en adolescentes. Eh, Nosotros tenemos estos métodos anticonceptivos en consultorio a disposición. Eh, Tenemos usuarias también con este método de dispositivos intrauterinos que muy bien lo toleran. En cuanto al dispositivo intrauterino liberador de estrógeno, esto es un dispositivo uterino que contiene levonorgestrel de 52 miligramos. Su falla teórica es de 0,6 embarazos por cada 100 mujeres al año. También es recomendado para este grupo etario y es bien tolerado. Tenemos también una paciente con este método anticonceptivo. El anticonceptivo oral de emergencia inhibe o retrasa la ovulación. Ese es un mecanismo de acción. Está compuesto por levonorgestrel de 1,5 miligramos, dosis única. Es la más recomendada para adolescentes, ya que es bien tolerada. Se debe tomar solamente una pastillita dentro de las 72 horas de las relaciones sexuales. Hay en dos tipos de presentaciones. Tenemos la de 1,5 miligramos, que viene de una sola tableta, y tenemos la de 2 tabletas que vienen em, que vienen de 0,75 miligramos la composición de cada tabletita y que debe ser tomado dentro de las 72 horas, pero con una diferencia de 12 horas entre la toma de una y otra. Dentro de la anticoncepción oral de emergencia, esta es una opción anticonceptiva, ¿no? En casos de que el adolescente haya tenido violencia basada en género,
haya tenido relaciones sexuales sin protección, se haya roto un preservativo, eh, haya tenido de repente un olvido en la toma de sus píldoras diarias, ¿no? En la práctica se ve que el adolescente también tolera muy bien los anticonceptivos orales de emergencia, ¿no? Y que incluso muchas veces lo usan en centros educativos, ¿no? Hemos tenido pacientes en centros educativos cuando damos las consejerías en cuanto a salud sexual y reproductiva y planificación familiar, que nos comentaron de que habían utilizado estas píldoras de emergencia, las cuales no presentan tantos efectos, no mencionaron los efectos colaterales o no presentan tantas molestias con los efectos colaterales, aceptan más, ¿no? Aquí tenemos los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, tenemos el anticonceptivo del DIU liberador de progestágeno. Tenemos las píldoras de emergencia de, 105 de 0,75 miligramos y eh, 150 microgramos, la de arribita. Tenemos el anillo vaginal, ¿no? Como debe ser la colocación en la vagina. No es necesario que una persona se lo coloque en el mismo cuello uterino, sino debe estar al fondo de la vagina. Si en caso produce incomodidad, porque de repente en algunos casos podría producir un poquito de incomodidad, bajar un poquito, explicarle a las pacientes. Tenemos acá la T de cobre 380A, que su tiempo de duración anticonceptiva es 12 años. La T de liberador de progestágeno, ¿no? En el cual su tiempo de duración es 5 años. Tenemos los preservativos también para adolescentes, masculinos y femeninos, que también son bien tolerados. Los inyectables mensuales, los inyectables solo de progestina. Vemos también acá los métodos de lactancia materna exclusiva, en cuanto a que son recomendados a nuestros adolescentes en el pabellón 7, ¿no? En el área de hospitalización. Tenemos acá el método del ritmo, ¿no? El método del moco cervical, en el cual vemos la filancia y que se dan más o menos entre el día 10 y 14, en la fase fértil, ¿no? eh, Enseñarle al adolescente que pueda ella misma ver las características de su moco cervical para poder también utilizar, si ella desea, el método de Billings, el método gráfico de la temperatura corporal basal basado en la elevación de unos milésimas de grado de temperatura, donde se ve que va a haber un descenso antes de la ovulación y un pico de alza durante la ovulación. Recomendarles que en ese periodo no deben tener relaciones sexuales, sino abstenerse, ¿no? Mm, Bueno, acá tenemos nuestro consultorio donde vemos a la doctora Carrión, ¿no? Parte del equipo multidisciplinario que atiende consultorio juvenil. eh, Atiende en consultorio juvenil, ¿no? Tenemos a la doctora Wendy Gutiérrez, a la doctora Lee. Atendemos de lunes a sábados, de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde y los sábados en la mañana, ¿no? Eh, Invitarlos a todos los adolescentes para que puedan venir a nuestro servicio. Los atenderemos con calidad, calidez, sin juzgarlos, manteniendo la confidencialidad, el secreto. Bueno, ¿preguntas? Muchísimas gracias, obstetra Ramírez.
A ver que todo ha quedado claro y no hay dudas respecto al tema. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias.